Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su asistencia y sean todos ustedes bienvenidos a este ciclo de conferencias, que esta conferencia en especial pues es parte de nuestro grupo de apoyo que tenemos como todos los meses, que va dirigido hacia los familiares y hacia toda aquella persona que tenga contacto con personas que tengan algún padecimiento neurológico, en este caso algún tipo de demencia. Entonces, pues el día de hoy vamos a tener una charla muy amena y pues a nombre del presidente del patronato, Marco Antonio Murillo, y de todos los que formamos parte de la Fundación Alzheimer México IAP, les damos la más cordial bienvenida a esta charla, ¿no? Que como saben, pues todos los grupos de apoyo tienen este objetivo de poder concientizar y de llevar esta información a diferentes personas para que tengamos un poco más de este conocimiento y abordaje integral en las personas con algún tipo de demencia. Para las personas que se integran con nosotros, que recién nos conocen, pues presento un poquito de la fundación. Somos una fundación sin fines de lucro que tratamos de dar este abordaje integral a personas con Alzheimer u otras demencias. Actualmente nos encontramos solo en la Ciudad de México, en la alcaldía de Tlalpan, pero bueno, pues como fundación tenemos este objetivo, ¿no? De llevar esta información y ahora las redes sociales nos permiten tener un mayor alcance. Entonces, pues como lo dijo mi compañera Zuliet, mi nombre es Dulce Tovar, soy neuropsicóloga y estoy a cargo de la coordinación de neuropsicología en Alzheimer México. Y en esta ocasión, pues llevaré la orden del día junto con mis compañeros. Recuerden, por favor, que para favorecer la dinámica de la sesión, es importante que mantengamos los micrófonos apagados y vamos a tener al final de la charla del maestro Luis unos minutos para responder dudas. Nos las pueden escribir a través del chat de aquí de la plataforma de Zoom y a la par como también se está llevando a cabo en Facebook, también por allá nos pueden escribir sus comentarios y sus dudas, por favor. Y bueno, el día de hoy pues agradezco muchísimo la asistencia del maestro Luis Ricardo, quien pues tiene vasta experiencia en el ramo de la nutrición y enfocada también en el adulto mayor. Entonces pues voy a leer un poco acerca de su currículum para que sepamos que pues contamos con una persona muy capaz en estos temas. El maestro Luis Ricardo es licenciado en nutrición por la Universidad Autónoma de Querétaro. También es maestro en ciencias por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo AC. Cuenta con experiencia como conferencista, instructor y docente en más de 20 eventos, entre ponencias, talleres, diplomados y asignaturas, tanto a nivel licenciatura como maestría, relacionados con el abordaje nutricional en el adulto mayor. También tiene experiencia como asesor de tesis en licenciatura y maestría y es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. También es miembro fundador y asociado, de la filial Yucatán de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría AC y también es miembro asociado de Cuerpo Académico de Nutrición Humana en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es profesor investigador por la misma universidad ante la Red para el Tratamiento y Prevención de la Obesidad. También es revisor externo y tiene múltiples publicaciones en relación con el adulto mayor. Como pueden ver, pues tenemos a una persona muy importante con nosotros, a la cual agradezco muchísimo, maestro, que haya aceptado esta invitación. Y pues bueno, le cedo el uso de la palabra para que podamos iniciar con su charla. Muchas gracias. Tiene apagado su micrófono, maestro. Ahora sí, ¿sí me Listo. escuchan? Claro. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí conectados. Dulce y a toda la asociación, les agradezco mucho la amable invitación para poder participar. Y bueno, sí, de lo que se trata es que podamos compartirles un poco de la experiencia, tanto en la parte académica como en la parte de investigación, e incluso también en la parte de atención a pacientes, porque esto es también mucho del día a día, ¿no? Con los pacientes y con los familiares. Entonces, bueno, les voy a compartir algunos materiales que vamos a ir presentando y les agradezco a la parte técnica que me avisen unos 5 minutos antes para ver cómo vamos. Esperamos poder terminar toda la información en tiempo. Entonces, lo que les voy a compartir el día de hoy es
tratar de darles ideas y recomendaciones generales de lo que es el abordaje nutricional en pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Está muy enfocado, de hecho, tanto al entorno familiar, al entorno de los cuidadores, que esa es la parte importante, el que les pueda dejar algunos consejos que les puedan ser de utilidad. Antes que nada, nada más quiero hacer una pequeña declaración. Bueno, en cuanto a conflicto de interés, señalar que no hay ningún conflicto de interés. Presento mis opiniones al respecto del tema sin ningún conflicto en ese sentido y que, bueno, así como señaló Dulce en la parte de la asociación, yo no estoy recibiendo ningún tipo de compensación económica por dar esta conferencia. Muy bien. Precisamente cuando hablamos de qué materiales hay dentro de lo que es la orientación al paciente, a los propios familiares, les comento una de las publicaciones que creo que tiene mucho que ver con el tema, es esta que pueden ver ustedes, se llama Entendiendo el Alzheimer, una guía para el cuidador. Hay muchas otras, pero bueno, en esta me tocó participar y justamente algunos de los elementos que van a ver aquí contenidos, pues están basados en esta obra. Estamos hablando de cuáles son las alteraciones funcionales que tienen que ver o están relacionadas con el proceso nutricional, en la alimentación y la nutrición, cuáles son lo que consideramos evaluaciones de riesgo, y a partir de ahí, bueno, vamos a hablar de requerimientos de energía, de nutrimentos, recomendaciones, y luego cómo esto se lleva al entorno de la alimentación, ¿ok? Entonces, bueno, ahí vamos a tomar en cuenta ciertos elementos. Y bueno, la sospecha, ¿no? Porque hasta ahorita podemos hablar de sospecha, es difícil establecer el diagnóstico como tal, porque no es una manifestación más o menos bien identificada, puede tener una evolución muy larga, puede tardar años en desarrollarse sin que detectemos en casa con nuestro familiar que tiene un problema, ¿ok? Algunos signos de alerta que se los voy a comentar tiene que ver con, vamos a hablar específicamente o de aquellas cosas que tienen que ver con la alimentación. Es la disminución en la cantidad y la frecuencia de lo que normalmente la persona está acostumbrada. Creo que en la familia, con las personas mayores, conocemos, si tenemos una convivencia cotidiana, pues conocemos más o menos bien su patrón de alimentación. A qué horas come, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan. Y cuando empezamos a notar esto, sí, podemos sospechar muchas cosas, pero una de ellas puede ser el desarrollo del deterioro cognitivo, ¿ok? Tiene que ver también con la toma de medicamentos, que bueno, ya por sí solo los medicamentos tienen un efecto sobre la absorción de los nutrientes, sobre la alimentación, ¿sí? Hay alteraciones que debemos tomar en cuenta. Siempre que recibamos una carga de medicamentos, en nuestro tratamiento para las enfermedades debemos saber que varios de ellos pueden afectar nuestro proceso digestivo, nuestra absorción en condiciones normales. Si hay antecedentes de consumo de alcohol, no en todos los casos lo vamos a encontrar, ¿sí? Cuando ya hay dependencia física, es decir, ya las actividades cotidianas necesita ya de un apoyo de alguien que esté cerca para vigilar que no se caiga o que no vaya a lastimarse, vaya a generarse algún daño por esa situación, ¿sí? Y ciertamente cuando nosotros detectamos cambios en la conducta que salen del patrón normal, ¿no? ¿Sí? Esto es importante, ¿ok? Además de lo que tiene que ver con otros elementos relacionados, como es la capacidad económica. Bueno, vamos a hablar de que hay algunas, ahora sí que estudios, hay algunos trabajos que hablan de deficiencias vitamínicas, deficiencias de algunos nutrimentos. Y uno de estos es lo que se conoce como la cobalamina o la vitamina B12, ¿sí? Sabemos que el hecho de que no recibamos suficiente cantidad o que no tengamos la capacidad de absorción, ¿sí? Como podemos ver aquí en esta lámina, pues podemos darnos cuenta de que hay diferentes situaciones que podemos encontrarla, pero una de ellas es el deterioro cognitivo, ¿sí? ¿Cómo podemos notarlo? Quizás episodios de desorientación asociado, como se puede ver acá, con la depresión, ¿sí? Y la depresión, acuérdense que no es una cuestión de decir que, bueno, es una persona que tiende a
a verlo todo muy fatal, tiene que ver con una condición física, fisiológica, que debe ser diagnosticada, de hecho, por un médico, ¿ok? Puede haber irritabilidad ante situaciones o episodios o eventos que a lo mejor en condiciones normales la persona no se pondría de esa manera, ¿ok? Puede haber episodios de alucinaciones también o cambios en la personalidad, cambios que no conocíamos, cambios que no teníamos relacionados, así como en general alteraciones en la conducta, y esto puede ser en la conducta cotidiana relacionada o no necesariamente con la alimentación, ¿ok? Y algunos estudios sí hablan, bueno, de pacientes donde, bueno, el desarrollo de la demencia puede ser mucho más acelerado de lo normal, ¿ok? El ácido fólico tiene cierta participación porque, bueno, hay una sustancia que se llama homocisteína y esa homocisteína, si no está en cantidades suficientes, podemos entender que hay una neurotransmisión deficiente, ¿ok? Y la neurotransmisión, pues es la manera como el cerebro hace su trabajo, ¿ok? Algunas manifestaciones también se han podido relacionar que son desorientación, pérdida de la memoria o pérdida en la capacidad de concentración para las actividades cotidianas. ¿Ok? Punto muy importante. Si hablamos de la alimentación, en el adulto mayor en general tenemos que hablar de la desnutrición, perdón, de la hidratación. Un componente fundamental para una buena digestión, una buena absorción de los nutrimentos, es que esté bien hidratado, pero es una de las cosas que luego se pueden quedar pendientes en una persona mayor, porque por la edad en la medida que una persona se hace mayor, la sensación de la sed se puede ir perdiendo y no necesariamente es que necesite menos líquido, menos agua, pero ya no demanda los líquidos. Agreguémosle si hay ya un deterioro cognitivo, si ya está afectado en su capacidad de comunicación, si hay otras cosas que le podemos llamar disfagia, que ya hay dificultad para deglutir, ya sean alimentos o líquidos, ¿sí? Y ciertamente esto nos va llevando a que la persona tenga una llamada hiporexia o definitivamente una anorexia. Y claro, esta anorexia no tiene nada que ver con la anorexia de los adolescentes. O sea, las causas son muy distintas. Y podemos identificar también situaciones de la medicación. Hay medicamentos que pueden deshidratar o pueden incrementar la eliminación de orina, ¿ok? Además de otros problemas como puede ser la fiebre, vómitos, diarrea, o sea, procesos infecciosos que pueden estar asociados. Y ciertamente, si no sabemos reconocer estos síntomas de deshidratación, nos pueden generar problemas en la conducta, en la forma en cómo se desenvuelve nuestro paciente o nuestro familiar. De hecho, si ustedes, no sé si han identificado, hay situaciones, hay signos que uno puede reconocer en una persona deshidratada. Sí, aquí se los voy a ir poniendo. Pero los que van a ver en color rojo o en color vino, son alteraciones de la conducta que pueden estar relacionadas con una hidratación insuficiente o llamémosla así, deshidratada, ¿sí? Hay pérdida de peso, los ojos se notan más hundidos, la orina es menor en volumen y muy concentrada, y obviamente cambia el aroma de la orina, ¿sí? La turgencia de la piel, esto que le llamamos turgencia de la piel es esto que se nota aquí en la lámina del lado izquierdo, que tiene que ver con la elasticidad, ¿sí? Si nosotros nos hacemos un pequeño pellizco en la mano, la piel debiera regresar a su lugar original. Si esto no sucede, si pasan varios segundos y se queda en esta postura, una de las causas puede ser deshidratación. Alucinaciones, mareos, cambios en el estado mental, ¿sí? Además de otras situaciones, ¿no? Falta de sudoración o lágrimas, caídas, o sea, por esa pérdida de la capacidad del equilibrio, puede afectar la presión arterial, puede presentar taquicardia, pero vean que muchas de estas cuestiones conductuales, a lo mejor nosotros se las podemos asociar al medicamento, podemos asociársela al medio ambiente, al entorno en donde se encuentra, pero pocas veces se nos olvida o no nos pasa por la mente pensar que a lo mejor está deshidratada la persona.
Entonces son estas cuestiones las que pueden disparar estas alteraciones, ¿sí? Y bueno, esto normalmente se corrobora con estudios de laboratorio, ¿ok? Una de las formas que también, y esta es una recomendación en general, para detectar deshidrataciones a través del color de la orina, ¿sí? Hay unas tablas como estas que les muestro en aquí del lado derecho, donde pueden ver que el color determina mucho el estado de hidratación. La orina idealmente debiera ser clara, casi transparente, sí sería lo ideal, pero en la medida que se va haciendo más amarilla, se va eliminando menos orina y esta va siendo más concentrada, nos puede hablar de signos cada vez más severos de deshidratación. Y como les digo, esto aplica a cualquier persona. Alteraciones que tienen que ver con la glucemia, ¿sí? Y bueno, esto ciertamente nos puede generar también otras afectaciones en la disfunción cognitiva. Cuando nos sentimos que se nos baja el azúcar o que estamos con mucha hambre, de hecho incluso nosotros mismos nos ha pasado que quizás no tenemos la misma capacidad de concentración, ¿sí? O no estamos del mismo buen humor que se requeriría para la situación. Bueno, ciertamente si esta desnutrición o más bien hipoglucemia se presenta de manera frecuente y no está controlada, ¿sí? Tan mala es la hiperglucemia como la hipoglucemia. Aquí puede también haber afectaciones, pero a nivel cerebral, ¿sí? Y también puede estar generando daños tanto en el riñón como en el hígado, ¿ok? Y también podemos encontrar estas condiciones, ¿no? Tanto situaciones de alteraciones de conducta, confusiones, dolor de cabeza, pero si esto no se trata en tiempo, puede acelerar los procesos de demencia y de Alzheimer, ¿ok? La carga de enfermedades crónicas, si ustedes identifican, pues son justamente, bueno, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, entre otras, las dislipidemias. ¿Sí? Esto nos puede generar afectaciones a nivel del tejido cerebral. Y esto ciertamente pueden ser otras causas de desarrollo de demencia. Ujú. Aquí como podemos ver, las dislipidemias, la obesidad, es decir, son otras condiciones que también pueden desencadenar en el desarrollo o en la aceleración de la demencia, incluso si ya estaba instaurada. Aquí sí, un aspecto importante para los nutriólogos que es la parte de la desnutrición, ¿sí? Una vez que ya la demencia está desarrollándose, uno de los riesgos que hay que tomar en cuenta es que en algún momento de su etapa va a empezar a desarrollar pérdida de peso, pérdida de masa muscular, y aquí los riesgos son de que, bueno, esto puede además acelerar, puede ser un acelerador de los efectos de la demencia, el avance del Alzheimer. ¿Ok? Y bueno, tiene que ver el peso corporal, sí se ha asociado que en pacientes con peso normal, pacientes que tienen una pérdida de peso importante, se ve que el desarrollo en este caso de la demencia en menor tiempo. Entonces sí hay una al menos asociación identificada. ¿Ok? El antecedente de desnutrición puede acortar los tiempos de la demencia. Si es una persona que por diferentes causas estuvo siempre con bajo peso y con desnutrición, llamémosle crónica, ¿sí? Si ya estaba desarrollando la demencia, entonces esta puede tener sus efectos y manifestaciones, incluso darse de manera mucho más rápida. ¿Ok? Muy bien. Fíjense de cuánto estamos hablando, ¿sí? No es un tema menor. Esta puede acelerar entre 3 y 6 años, sí, las manifestaciones. Esta pérdida de peso involuntaria, no planificada, ¿sí? No cuando uno se pone a dieta para perder grasa, no. Aquí es pérdida de músculo, pérdida de agua, ¿sí? Que es lo que está generando el problema. Esto ciertamente nos va a cambiar, nos va a generar otros problemas nutricionales, que es cambios en la distribución del agua corporal, es decir, vamos a tener desequilibrios hidroelectrolíticos, ¿sí? Que nos pueden generar retenciones de líquidos, o sea, edemas, o nos puede generar deshidratación y obviamente esto afecta todo, afecta la regulación de la temperatura, la digestión,
la frecuencia cardíaca. Hay muchos elementos asociados a una deshidratación. El patrón de alimentación también se va a cambiar, ¿sí? Puede haber menos deseo de comer, menos cooperación para para consumir los alimentos. Y ciertamente si la persona tiene está perdiendo peso, está perdiendo fuerza, está perdiendo capacidad de movimiento y por supuesto la movilidad se reduce. Y esto nos genera una persona familiar, paciente, más dependiente. ¿Okay? Traté de poner de manera muy esquemática, a ver si queda más claro, cómo hay diferentes alteraciones que podemos identificarlas en las diferentes etapas del Alzheimer, ¿sí? Las etapas preclínicas, es decir, antes de que la enfermedad quizás sea diagnosticada, lo que podemos encontrar es lo que se conoce como disfunción olfatoria y del gusto, es decir, la percepción de los aromas, ¿sí? Agradables o desagradables, la percepción de los sabores puede empezar a perderse incluso entre 5 y 10 años antes del diagnóstico, ¿ok? Para los neurólogos con los que me ha tocado trabajar, bueno, señalan que estos dos indicadores siempre tenemos que tomarlos muy en cuenta, hay que sospechar por lo menos, ¿ok? Los déficits de atención, fijan, van asociados a las etapas leve y moderada, déficit de las funciones ejecutivas, que ya no solamente es la compra y la preparación, sino puede ser en la toma de decisiones. Es decir, estas personas que pueden ir y abrir el refrigerador, la nevera, ¿sí? Y aunque haya muchas opciones de alimentación, acaban cerrándolo porque no encuentran nada, ¿sí? O si están buscando algo en específico, no lo encuentran aún teniéndolo prácticamente enfrente de sus ojos. Bueno, hay otras alteraciones que podemos identificar que son las dispraxias que se conocen y agnosias. Estas dos, pues bueno, tienen que ver con la capacidad de alimentación y con el reconocimiento, en este caso, de los alimentos o de los utensilios que le van a servir al paciente para comer. ¿Ok? Entonces, el ver un plato o el ver un plato con alimento, ver eso que tiene enfrente y no saber qué es y no saber qué hacer con ello, ¿sí? Esto ya nos habla de etapas más avanzadas, así como los problemas conductuales. La capacidad de concentración se ve afectada y ya en las etapas más moderadas a severas podemos encontrar lo que es la disfagia. La disfagia es eso que les comentaba, dificultad para deglutir. No es que la desarrolle la demencia, sino ya puede haber un proceso de desnutrición instaurada, ¿sí? Que va afectando la capacidad de paso, ¿sí? Tenemos de manera innata para poder trasladar los alimentos de la boca al estómago. Y ya definitivamente la negación a comer, que eso es muy estresante para la familia, pero peor aún es cuando ya la persona ya no tiene respuesta, ya está desconectada de esta realidad y el hecho de comer, pues puede ser una complicación porque no hay respuesta a ningún estímulo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una evaluación de lo que es el riesgo nutricional. Esta escala o esta encuesta que les presento aquí es una encuesta que se aplica específicamente para pacientes mayores, para pacientes geriátricos. No es específica para demencia, sino para poder evaluar, bueno, si la persona está en buen peso, tiene condiciones que le permiten mantener su estado nutricio, porque es una de los objetivos que tenemos que lograr preservar un buen estado nutricional, aunque la demencia siga avanzando. ¿Ok? De aquí nos pasamos a las recomendaciones para la alimentación, ¿sí? Y aquí le pongo un enfoque especial, centrado en la persona, porque, bueno, cuando estamos en casa podemos tomar en cuenta las necesidades, los gustos, pero cuando estamos la persona está en una residencia geriátrica, en un asilo, esto a veces es difícil porque los esquemas de organización no permiten el poder individualizar las necesidades. Bueno, en general, si hablamos de nutrimentos, ¿qué debiera tener una alimentación idónea para una persona con deterioro cognitivo? Sí, vitaminas, esas que les pongo del complejo B, tiamina, niacina, cobalamina, ácido fólico, las que están relacionadas con la función cognitiva, como la vitamina D, las que se conocen como antioxidantes, que a fin de cuentas son las que pueden ir
haciendo un poquito más lento el daño que va recibiendo las células, las neuronas, ¿no? Las grasas de buena calidad, como los ácidos grasos omega 3, y que sea suficiente en energía para mantener su peso corporal, mantener la movilidad, que se preserve la masa muscular. Es importante mantenerlo lo más completo posible, lo más en condiciones. Esta imagen que ven ustedes aquí es una pirámide de recomendaciones en España para adultos mayores. Si bien no tenemos una específica en México, bueno, esta me gusta mucho porque, entre otras cosas, presenta la pirámide, la base de la recomendación, si se fijan, es agua. Entonces, pensamos en la energía, en la fibra, pero si no está bien hidratado, muchos de los procesos digestivos no se van a llevar a cabo correctamente. ¿Ok? Por eso la importancia y el énfasis en una buena hidratación. ¿Qué otras cosas hay que tomar en cuenta? Los gustos y preferencias de las personas. A veces nos dicen los familiares muy preocupados, es que si solamente le damos de comer lo que le gusta, pues bueno, sus hábitos quizás no sean muy buenos. No, siempre hay que buscar la posibilidad de que los gustos y preferencias se le puedan ofrecer a estos platillos o alimentos con pequeñas quizás modificaciones para que no tengan excesos, ¿no? De grasas, de azúcares, etcétera, y que sí pueda comerlos, que a lo mejor no sean un consumo cotidiano, pero que sí, que no necesariamente se excluyan. Las creencias religiosas, si es posible, pues hay que respetarlas, el origen étnico, ¿sí? Lo que tienen disponible en el entorno, eso es bien importante. A veces queremos reproducir esquemas de alimentación y nos cuesta mucho trabajo conseguir los ingredientes. No, hay que tratar de adaptarlo al entorno. Los tiempos de comida, ahorita vamos a hablar un poco de los tiempos de comida, la condición de salud y las comorbilidades, en la medida que tenga otras enfermedades, además del Alzheimer, ¿sí? También se va incrementando la carga para el organismo, para el funcionamiento, y hay que tenerlo en cuenta también. El esquema de medicación, como les comentaba, los medicamentos pueden alterar muchos aspectos, como puede ser la capacidad de salivación, el vaciado del estómago, la absorción de determinados nutrimentos. Eso implica que tenemos que revisar con detalle cuáles son los posibles efectos secundarios. ¿Ok? Lo que les comentaba en la parte de las tomas de alimento, sugerencias, recomendaciones generales, porque ya cuando se tiene que ver la condición de cada persona, ahí se pueden hacer las adaptaciones. 3 tomas de alimento en forma, desayuno, almuerzo y cena, sí con los horarios lo mejor establecidos posible, y se pueden diseñar 2 o hasta 3 tomas de alimento ligeras, que puedan estar entre desayuno y comida, comida y cena. Incluso en algunos casos puede haber una que sea nocturna, pero nuevamente, eso ya es posterior a una valoración a nivel individual. ¿Ok? La carga calórica. Es importante hacer una buena combinación, porque si ven ustedes esta imagen de la izquierda, sabemos que hay alimentos que pueden tener poco volumen, pero mucha cantidad de carga calórica. Si hablamos de una pequeña porción de mantequilla, ¿sí? Y si la comparamos a lo mejor con verduras frescas, pues las verduras vamos a requerir mucha cantidad en volumen para poder cubrir esa misma cantidad de energía. Entonces, se pueden hacer buenas combinaciones de alimentos para lograr, ¿sí? Que la persona tenga saciedad, pero tenga los nutrimentos que requiere. ¿Okay? Hay recomendaciones de tipos de esquemas de alimentación, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, uno de ellos es la dieta mediterránea, se ha evaluado mucho, es de las que más está documentada, ¿sí? Hay algunos estudios que nos hablan de disminución en lo que son los incidentes de deterioro, y obviamente, bueno, ahí habrá que ir evaluando porque al menos los estudios que presentan estos datos de relación o de asociación dieta mediterránea con deterioro cognitivo, nos hablan de que sí tiene que haber una adherencia, un plan de alimentación de tipo mediterráneo de muchos años. Podemos hablar de 8 o 10 años. Entonces no es algo que esperemos ver resultados positivos al mes o a los 15 días. Ciertamente vamos a ver mejoras quizás en la digestión,
pero no necesariamente en el deterioro cognitivo. ¿Ok? Hay otro tipo de dietas, hay una que se desarrolló en Estados Unidos para personas con hipertensión, se le conoce como dieta DASH. Y esa dieta DASH, además de otras cosas, tiene muy buena cantidad en cuanto a aporte de ácidos grasos omega 3, tiene bajo contenido de colesterol, que son efectos que pueden ser protectores para las personas con Alzheimer. ¿Ok? Y aquí, de hecho, hay algunas combinaciones de dieta DASH y dieta mediterránea, ¿sí? Que han tomado algunos elementos de estos tipos de alimentación y han podido ver un deterioro un poquito más lento en tiempo con respecto a personas que llevan una dieta normal o una dieta occidental con alimentos procesados. ¿Ok? Hay otras, por eso les digo, son recomendaciones generales y siempre se tiene que evaluar el caso de manera individual. Hay lo que a lo mejor algunos conocen que se le llama la dieta cetogénica. Hay que tener cuidado porque sí, se ha podido, hay estudios que han señalado efectos en la reducción de los síntomas del Alzheimer, pero no es una dieta que se le prescribe a todos los pacientes con Alzheimer, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una cantidad limitada de fibra y si ya la persona tiene poca movilidad o si ya tenía otras patologías como dislipidemias o hipercolesterolemia, hipertensión, definitivamente no sería la mejor recomendación. Entonces, pueden encontrar en internet mucho de esto, pero no es algo que a todo mundo se le pueda recomendar. Y aquí están los riesgos, de hecho, ¿sí? Personas con desnutrición, personas con problemas digestivos, o que ya tengan niveles de grasas en sangre o de cuerpos cetónicos, no son bien recomendados, ¿no? Entonces hay que evaluar primero a la persona, hacerle sus estudios antes de valorar si sería viable incluirla en un momento dado. Las grasas son importantes, pero tienen que ser de buena calidad. Yo aquí les presento algunas imágenes, como son los aceites, ¿sí? El aceite de oliva se ha recomendado mucho, pero tenemos en nuestro entorno aceites de buena calidad como ese, o grasas de buena calidad como es el aguacate, las que se conocen como oleaginosas, que son las nueces, las avellanas, los cacahuates, los piñones, ¿sí? Son buenas grasas, ¿sí? Son grasas que deben de estar presentes en la alimentación. ¿Por qué? Porque además de ofrecer esos omega 3 que se han asociado con un mejor desempeño neurológico, ¿sí? Poder proporcionar ciertas cantidades controladas de esas grasas buenas mejora el apetito. Está directamente relacionada con una mejor respuesta al consumo de los alimentos. Si hacemos alimentaciones para estas personas demasiado insípidas, sin grasita, como les digo, con el cuidado debido, pueden perder esa capacidad o ese deseo de comer. Y entonces, si a nosotros a lo mejor estos alimentos solitos, sin combinarlos con nada, nos pueden saber poco apetecibles, a una persona en estas condiciones, pues puede ser todavía más notorio. Y esto es lo que no debemos olvidar, que se le va a ir afectando, perdón, el apetito. La saciedad se va a hacer más rápida. Y a lo mejor con los tiempos o los volúmenes de alimento que anteriormente consumía la persona, vamos a ver que va comiendo menos, ¿ok? En unos casos. En otros casos sucede lo contrario. O sea, hay personas que se les olvida comer y hay personas que se les olvida que acaban de comer. Entonces, hay que tener cuidado con eso. En cuanto a los suplementos, también se habla mucho de los suplementos nutricionales. Yo lo que les puedo decir es que en general los suplementos nutricionales son apoyos para lograr una buena alimentación y una buena absorción y mantener un buen estado nutricional, pero que de ahí a que estos suplementos mejoren la respuesta cognitiva o hagan más lento el avance del Alzheimer, todavía no llegamos a esas situaciones, ¿sí? Aquí hay una guía, no sé si la conozcan, que es una guía de los expertos de la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral. Esta fue publicada en 2015 y nos habla de que no hay evidencia hasta el momento de los efectos nutricionales, los suplementos, para prevenir o para tratar el Alzheimer. Son para tratar o mantener un buen estado nutricional. ¿Ok? Salvo un suplemento que menciona este trabajo, que aparentemente sí ya en estudios muy bien desarrollados, se les llama ensayos clínicos,
pudo evidenciar una mejora de lo que se conoce como la sinapsis, ¿sí? Pero esto solamente en las fases tempranas, leves, del Alzheimer, ¿ok? Reiteramos la hidratación. La hidratación, estamos hablando que en adultos mayores, ¿sí? Es de ser lo mínimo entre 2.000 a 2.500 mililitros por día. Las mejores fuentes para hidratación definitivamente debe ser el agua, algunas infusiones. Hay que tratar de no estar agregando refrescos, jugos, bebidas con azúcar, ¿sí? No va por ahí. Tiene que ser de preferencia agua. Si hablamos de 2 litros, por lo menos litro 600, litro 700 debe ser agua solamente. ¿Ok? La fibra, porque la fibra nos va a permitir o nos va a favorecer que la persona, sobre todo si tiene poca movilidad, tenga una buena digestión. Entonces, aquí la recomendación son 25 a 35 gramos de fibra al día. Esto es muy parecido para cualquier adulto, ¿sí? Aquí yo les pongo, bueno, hay que evaluar también la capacidad de masticación, la capacidad de trituración de la persona. Si se puede, las frutas con su cáscara, con su tallo, que se puedan comer, adelante. Si no, se pueden cocer, se pueden hacer ciertas modificaciones, pero no dejar de incluirlas. ¿Ok? Y en los líquidos también va a ir dependiendo de la movilidad o de los requerimientos, ¿sí? E incluso de la capacidad de glutoria. Esto que ven aquí en medio son unas gotas, ¿sí? Que diseñaron unos chicos en Reino Unido. Ahorita les voy a presentar la idea, que son para personas que ya tienen problemas de disfagia, en donde el riesgo de que el alimento o el líquido se vaya a los pulmones es mayor. Y entonces con estas pequeñas gotitas que le llaman, que parecen como gotitas de gelatina, va descendiendo lentamente y el riesgo de disfagia se reduce también. ¿Ok? Con esta pandemia que estamos teniendo, con este confinamiento, los adultos mayores son de los que más han resentido el confinamiento. Hay que estar al pendiente de que las personas reciban en su domicilio o en su lugar donde están viviendo los alimentos que necesitan, las medicinas, todo lo que esté requiere para mantenerse de la mejor forma posible. ¿Ok? Esto de la densidad calórica que les comenté hace un rato, si la persona tiene poca hambre, poco apetito, se busca alimentos que sí, que tengan poco volumen, pero les podemos incrementar la carga calórica, pero hay que tener cuidado con qué alimentos o recursos incrementamos esa carga de calorías, como puede ser en este caso leche en polvo, fécula de maíz, miel, aceite, sí, se puede agregar al pan o a algunos cereales o al arroz para darle mayor densidad calórica. ¿Ok? Aquí hay algunas sugerencias, ¿sí? En nuestra tradición mexicana podemos ver muchas opciones, ¿no? Para, como es el atole, el arroz con leche, ¿sí? El champurrado. Son formas de dar con poco volumen una mayor carga calórica. Los productos en almíbar, claro, con su moderación, sobre todo si hay riesgos de hiper. Si ya estamos en una etapa más avanzada del Alzheimer, cuando ya la capacidad de manipular los alimentos se reduce, es decir, ya no tiene la misma capacidad para usar utensilios, ¿sí? Hay que cambiar la presentación. Esta presentación se le conoce en inglés como finger foods o bocaditos. Bocaditos que puedan tomar con 2 o 3 dedos, ¿sí? De tamaño pequeño y que se puedan llevar a la boca. Hay momentos en donde habrá que retirar los cubiertos de la mesa del paciente, ¿ok? Y empezar a buscar estas opciones. También hay que siempre, si se puede, hay que ofrecerles más de una opción para comer, ¿sí? Esto puede ayudar a incentivar y a estimular, ¿sí? Los sentidos. Que aunque los sentidos los vaya perdiendo, no es motivo para dárselo todo en forma de puré, ¿ok? Esto implica, ¿no? Sí hay que buscar la combinación de sabores, de aromas, para que esto favorezca que la persona tenga esa interacción con los alimentos que todos tenemos y que todos necesitamos para tener un mejor estímulo y comerlo con más gusto, ¿ok? Estas sugerencias, si se fijan aquí, son pequeñas cantidades, ¿sí? Pero estamos hablando de combinaciones de alimentos, de sabores, de texturas,
y hay que estar haciendo cada cierto tiempo estas pruebas, es lo recomendable. ¿Para qué? Para que podamos ir viendo, bueno, cuáles son los sabores que reconoce, los aromas, las temperaturas más idóneas antes de hacer un plan estricto de alimentación. ¿Ok? Hasta donde sea posible, si la persona va perdiendo capacidad de manipular utensilios, hay utensilios que nos pueden ayudar, ¿sí? A que la persona por más tiempo siga siendo independiente para comer. Si ya no es capaz de agarrar correctamente un tenedor para agarrar arroz o una pasta y empieza a tirarla alrededor del plato, hay algunos platos que tienen estos aditivos que nos pueden ayudar a que la persona un tiempo más pueda seguir comiendo de forma independiente. ¿Ok? De preferencia el ambiente, evitar distracciones, que la persona esté bien sentada, si su condición lo permite, estar frente a la persona al momento de que lo estemos alimentando para que no tenga otros distractores. ¿Ok? Cuando todavía se puede movilizar la disposición de la mesa o incluso poner ese tipo de letreros para que la persona sepa que ahí es el lugar para comer, es importante para que la persona el mayor tiempo posible se mantenga independiente. ¿Ok? Claro, si ya se presenta la disfagia, que es esta dificultad para deglutir, o esta tos que se presenta justo segundos después de haber ingerido alimentos sólidos o líquidos, ¿sí? Ahí sí hay que modificar la consistencia, pero para eso previamente se tiene que hacer las pruebas para ver si la persona tiene todavía la capacidad deglutoria intacta o ya está alterada. En función de eso se evalúa si tiene alteración a sólidos, a líquidos o a ambos. Y en función de eso se tiene que modificar la consistencia. Se buscan texturas homogéneas. ¿A qué le llamamos texturas homogéneas o lo contrario? Una textura no homogénea es un caldo de verduras o un caldo tlalpeño, ¿sí? Que tiene líquidos, sólidos. Esto no es recomendable cuando ya está presente la disfagia, ¿ok? Si hay disfagia a líquidos, hay lo que se conocen como espesantes que nos pueden ayudar a darle una consistencia como de miel, de pudín, ¿sí? Que pueda descender más lentamente como gelatina. No importa que sea el agua, o sea, con estos espesantes se puede consumir agua normal, simplemente con esta consistencia, ¿ok? Y al cuidador casi siempre hay que entender que en casa o incluso si se le contrata, hay un pequeño grupo de personas cuidando a este paciente o familiar con Alzheimer. No hay peor situación que un enfermo cuidando a otra persona enferma. Entonces hay que tratar de mantenerla también saludable. Es importante que tenga también espacios para pueda despejarse, que tenga una tarde libre o que tenga un día libre, que pueda hacer satisfacer sus necesidades propias. ¿Ok? Entonces es importante identificar cuando se evalúa una persona con Alzheimer quién o quiénes son los cuidadores, evaluar su alimentación, también estarla monitorizando, su hidratación, ¿sí? Que tenga una alimentación correcta, que tenga una buena calidad de sueño, hacerle sus exámenes cotidianos de laboratorio para evitar que tenga, que se esté alterando, se esté afectando, ¿no? ¿Ok? Y bueno, nada más lo pongo a manera de comentario final, que sí es importante la parte farmacológica, la rehabilitación, la parte neuropsicológica es muy importante en el manejo de estas personas. Lo que no hay que olvidar es que para que todo esto funcione y toda la intervención del equipo de salud logre los resultados, el paciente debe estar bien alimentado, bien nutrido y bien hidratado. Y pues bueno, eso es lo que les quería presentar. Muchas gracias. Estamos pues abiertos a las preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, maestro. La verdad es que es una conferencia muy interesante en donde
nos brinda como todo el panorama, es información pues muy pertinente para el público al que va dirigido. Entonces, pues de verdad le agradecemos mucho porque tanto a personas que tienen el contacto directo como con su familiar, como con quienes trabajamos también con personas en estas condiciones, pues nos es de mucha utilidad, ¿no? Y sobre todo tomar en cuenta todo aquello que nos dice que para que una persona o para que un tratamiento también tenga esta parte, pues de un mayor éxito, de un mayor beneficio para la persona, pues debe de estar bien nutrido, debe de estar bien hidratado, debe de estar pues en las mejores condiciones, ¿no? Y es aquí donde recae el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario. Definitivo. Entonces, maestro, le voy a pedir por favor Sí, si nos ayuda con algunas preguntas que claro. nos ha estado haciendo las personas. Algunos de ellos nos preguntan que si hay algún tipo de aceite para poder cocinar que usted pueda recomendar que sea mejor para usar. Por ejemplo, el aceite de soya, de maíz, de aguacate. Eh, o sea, por el aporte nutrimental se puede utilizar, prácticamente se puede utilizar el aceite eh, de soya, se puede utilizar el aceite de oliva en general se recomienda más para aliñar, ¿no? Más que para cocinar. A quien les gusta cocinar con aceite de oliva. Lo que hay que cuidar más bien es la cantidad y las diferentes formas. Aquí yo sí soy muy de la idea que si nuestra familiar o paciente aún puede todavía masticar y todo esto y deglutir correctamente, son muy buenas opciones lo que son las oleaginosas, es decir, lo que son las nueces, las almendras, las avellanas, los piñones, son muy buenas fuentes también. El aguacate es muy buena fuente y además se puede consumir es muy versátil, ¿no? Pero en cuanto al aceite, lo que hay que cuidar es la cantidad, realmente. Ok, pues muchísimas gracias. También nos preguntan, nos dicen buenas tardes, doctor. ¿Cómo podemos hacer o qué podemos hacer si nuestro familiar tiene disfagia? ¿Qué tipo de comida le podemos dar y cómo lo hidratamos? Sí, precisamente hay que establecer, bueno, si la disfagia es, para empezar, si es a sólidos, a líquidos o a ambos, ¿ok? Eh, si hablamos de un umbral de nuestra capacidad de duración y de eglución, es decir, de pasar el alimento líquido de la glotis a lo que sería el esófago, tenemos que ir viendo de que podemos consumir desde los alimentos en condiciones idóneas, desde los alimentos sólidos, fibrosos, que tengan tallo, ¿sí? Como si vamos perdiendo capacidad, pues bueno, tendremos que llegar hasta lo mejor a los alimentos en forma de puré. Bueno, pero entre los alimentos tal cual como están y el puré, pues hay etapas. Entonces, lo que se hace es que, bueno, dependiendo, si ya existe ese antecedente, aquí sí hay, como comentaste, Dulce, hay un trabajo interdisciplinario, porque si ya hay una disfagia, lo ideal es que sí se trabaje conjuntamente con los logopedas o los especialistas en logopedia para que puedan hacer estos ejercicios que muchas veces ayudan a recuperar ciertas capacidades deglutorias. ¿Ok? Son ejercicios muy específicos que se hacen en la región del cuello, en la lengua, etcétera. Bueno, esa es una. Y la otra sería ir viendo, se tiene que ir viendo hasta qué momento la persona o con qué consistencia puede deglutir alimentos sin que se presente ese riesgo de disfagia. ¿Sí? Entonces pueden pasar desde los alimentos enteros, cocidos, luego los alimentos troceados, los alimentos picados, los alimentos en puré o los alimentos ya definitivamente licuados, prácticamente como en un pudín. Se tiene que ir viendo cuál es la capacidad que todavía tiene la persona. Ciertamente, esa es una, para poder establecer cuál sería la consistencia para esa persona. Dos, si ya la capacidad permite básicamente molidos o en puré, en general se recomienda que se consuma, ahí sí ya con cuchara pequeña, con cuchara de café, ¿sí? Y que sean en pequeños bocados, ¿ok? Se tiene que vigilar la postura, no debiera estar la persona, o sea, aunque esté en cama,
Siempre hay que buscarle, ponerle el respaldo necesario para que esté parecido, lo más parecido a estar sentado en una silla, y hay que vigilar que la persona no levante demasiado la barbilla, ¿sí? Si la persona se hace hacia atrás y empieza a consumir, esa apertura de la glotis favorece que el alimento se vaya a los pulmones y el riesgo más grande es la neumonía. Entonces hay que vigilar la postura, hay que vigilar hasta qué tipo de consistencia sin riesgo puede consumir, ¿sí? Y las cantidades deben de ser pequeñas. En el caso del que haya disfagia a líquidos, lo que les comentaba, los espesantes, dependiendo de la cantidad de espesantes que se le ponga al líquido, puede tener como consistencia de almíbar, consistencia de miel o consistencia como de gelatina. O sea, por poner ejemplos muy claros de los diferentes niveles de densidad que puede tener ese líquido, ¿sí? Y ciertamente el que mejor tolere la persona es esa la cantidad de espesante que se le pone. Hay espesantes específicos que se venden en tiendas, en farmacias especializadas, pero también podemos recurrir, si el presupuesto no es muy amplio, se puede recurrir a la fécula de maíz, se puede recurrir a la grenetina natural, de preferencia y sin sabor, ¿sí? Pueden ser buenas alternativas también para espesar líquidos. Espero haber resuelto la duda. Sí, maestro, claro que sí. Y ya también, de hecho, nos respondió algunas otras en cuanto a los espesantes, ¿no? Que tenían esta duda de dónde se pueden conseguir y cuál es el que más se recomendaría en este sentido. Sí, bueno, no es tanto en cuanto a marcas, lo que sí tenemos que buscar, o sea, es como un polvo, es un polvo y vienen en botes, hay algunas eh, farmacias o tiendas especializadas donde se venden los soportes nutricionales, ¿sí? Y bueno, no puedo decir ni marca ni nada porque pues, para evitar los conflictos de interés, pero ciertamente sí hay de estos que son en forma de polvo, que vienen con su cucharita medidora y precisamente ahí va indicando la cantidad dependiendo de la consistencia que se le quiera dar al líquido. ¿Ok? Pero como les comentaba, sí una recomendación que normalmente damos es de todos modos siempre tener en casa fécula de maíz, grenetina natural, por cualquier cosa. Siempre son buenas alternativas. Sí, exacto. Y también, maestro, nos preguntan, ya entrando un poco, por ejemplo, cuando la persona, nuestro familiar o el paciente empieza a perder esta motivación para que coma. Usted nos hablaba mucho acerca de la presentación también de los alimentos, ¿no? De cómo presentarlos, la forma en que se presentan, los colores, el contraste también a veces de colores que hay que jugar mucho con ellos. Y cuando una persona pues ya no puede, digamos, masticar los alimentos y los familiares pues empiezan en este sentido ya a batallar un poco con esta situación, ¿qué les recomendaría a usted para poder hacer esta variedad de alimentos o presentación de alimentos? Bueno, es que sí, ya cuando está en una etapa ya más avanzada, que ya no reconoce el entorno o los familiares o las personas, eh, se tiene que, o sea, esta evaluación de la capacidad masticatoria, de salivación, de deglución, se tiene que estar evaluando. Si la persona ya pierde o ya es más evidente esa salivación o ese reconocimiento de los sabores y todo esto, también, porque no todos los pacientes con Alzheimer necesariamente desarrollan disfagia, pero si no fuera el caso, sí se tiene que buscar ya formas más molidas o quizás en formas de puré que desciendan de manera, hasta cierto punto no se llega a perder totalmente la capacidad de deglución. Claro, si por alguna causa sí ya fuera muy necesario, ahí ya con el equipo de salud es cuando se tiene que evaluar la posibilidad de una gastrostomía, es decir, ya una alimentación enteral. ¿Ok? Eh, pero sí ya cuando precisamente se evalúa toda la vía aérea, se evalúa si no hay, si no es más riesgo que beneficio darle alimentación por vía oral. Pero si ya es constante que la persona presente estos riesgos de disfagia, claro,
la alimentación enteral no necesariamente va a reducir los episodios de disfagia. No hay que olvidar que de manera involuntaria estamos produciendo saliva constantemente. Entonces, incluso la disfagia se puede dar por saliva. O sea, no se va a limitar, pero sí en un momento dado esta alimentación enteral lo que va a favorecer es que sí llegue la cantidad de nutrimentos que necesita la persona y no se nos vaya todavía más para abajo, porque el hecho de la pérdida de peso es pérdida de funciones, de capacidad. Sí, que como justo lo comentaba, es importante también considerar que también no exista esta pérdida de musculatura, ¿no? También en ellos es muy Sí. importante, en el adulto mayor, cuidar toda esta parte. Y también respondiendo también un poco, complementando lo que usted menciona acerca de cuando ya la persona comienza a perder más capacidades, que en este caso podrían ser cognitivas, que nos llevan también a algunos problemas conductuales y sobre todo teniendo en cuenta que la comida es un acto también social, ¿no? En donde todos podemos estar y entablar a veces conversaciones. Con ellos puede suceder también que tengan estas conductas de ya no querer comer, de ya no querer sentarse a la mesa. Entonces, pues recordemos también un poco que en ellos es mucho de hacer hábitos, ¿no? De convertir la comida en un hábito, de que haga las comidas sentado a la mesa, ¿no? Que tengan todos los días, tratar de manejar horarios, que la habitación tenga un ambiente controlado, como ya le había dicho el maestro, para que ellos estén pues tranquilos, estén las cosas pues iluminadas y ellos puedan identificar y podamos facilitarles también un poco esta identificación de la alimentación y entonces podamos también disminuir un poco la parte conductual que se llega a presentar también a la hora de comer. Sí, porque bueno, aquí en esto que comentabas, la pérdida de muscularidad, no solamente estamos hablando de brazos, piernas, estamos hablando del el tubo digestivo es un músculo, los pulmones son músculos, entonces también con una desnutrición también se va perdiendo esa capacidad de funcionamiento. Entonces es realmente ese resultado el que se quiere evitar, ¿no? O se quiere retrasar hasta donde sea posible. Aquí los objetivos son preservar las capacidades digestivas, de absorción y todo esto el mayor tiempo posible. Exactamente. Y bueno, maestro, nos hacen otras preguntas, como por ejemplo, ¿usted recomienda algún tipo de leche que sea más adecuada para el adulto mayor? Eh, en general, el consumo de lácteos es una buena alternativa como alimento, no es indispensable. Porque hay que evaluar primero la capacidad de absorción. Hay personas que desarrollan intolerancias o tienen problemas de vaciado gástrico. Por eso, como alimento general para el adulto mayor, es una buena alternativa, no indispensable. ¿Sí? Siempre hay de otros lácteos o hay lácteos fermentados, ¿sí? Pero sí, es una buena alternativa por lo que aporta la leche como alimento. Ujú. Pero así como decir, para todos los casos, en todas las condiciones, no, ahí sí se tendría que evaluar. Sí, claro. Siempre es mejor y es más preciso tener la evaluación para saber qué sí podemos ofrecer y qué no. Así es. Y bueno, también nos preguntan si está bien el consumo de proteína en polvo. Es nuevamente, por ejemplo, en el caso de la proteína en polvo, se da justamente cuando el deseo de comer o la capacidad de alimentación de la persona ya está muy reducida. Entonces, ¿qué se busca? En poco volumen, mayor densidad, no solo energética, sino en este caso también proteica, sin aumentar el volumen de alimento, ¿sí? En poco volumen, sí incrementarle eso. Entonces, nuevamente, si hay una condición ya de pérdida de peso, de desnutrición o de sarcopenia que podamos identificar, sí se puede considerar en este caso algún suplemento de proteína que favorezca lo que se le llama la resíntesis de tejido muscular. Muy bien. Y maestro, aquí nos hacen una pregunta interesante. Nos dice que si nos pueden comentar usted acerca de la dieta Ketoflex 12.3 del programa Redeco, propuesto por el doctor Dale en su libro El fin del Alzheimer. Y, Este, sí, adelante. perdón, y también nos preguntan si conoce algún especialista usted en México que lleve a cabo este programa.
No conozco a algún especialista, o sea, sí conozco, podría preguntar con los colegas de la Asociación Mexicana de Geriatría en Ciudad de México. Y no, el libro que me comenta no lo conozco, tendría que leerlo y ya que lo lea les emito mi opinión con todo gusto. Ok, muchas gracias, maestro. Y pues ya por último nos preguntan que si puede recomendar usted algunas vitaminas para el cerebro, sobre todo en adultos sin enfermedad de Alzheimer o sin algún tipo de demencia. Sí, en general, lo que comentamos de los suplementos vitamínicos es para poder dar protección. ¿Por qué? Porque el envejecimiento como tal, solito, presenta algo que se llama inmunosenescencia, ¿sí? Y esto nos puede llevar a otro proceso que se conoce como inflamación, procesos inflamatorios del envejecimiento. Entonces, de hecho, las recomendaciones, me voy a regresar tantito, las recomendaciones que hacíamos de vitaminas son no solamente para proteger el cerebro, son en general. Son estas que les comentaba que es vitamina D, las vitaminas antioxidantes, ¿sí? Que son importantes, además de otros aspectos como es el calcio, el magnesio. O sea, hay una serie de nutrimentos que están recomendados en ese sentido en el adulto mayor. Esto que está aquí, ¿sí? Esto que es, traté de ponerlo en una sola presentación, ¿no? Estas vitaminas del complejo B, la vitamina D, C y E, algunas son liposolubles, otras son hidrosolubles, así como estas grasas de tipo omega 3, que precisamente las encontramos en buena cantidad en el aceite de oliva, en las oleaginosas, en el aguacate, ¿sí? Son muy buenas fuentes. Entonces son este conjunto los que debemos estar viendo. Si la alimentación de la persona en volumen y en calidad nutrimental no estamos logrando, aunque esté bien planificada, que la consuma totalmente, es aquí donde es importante considerar estos suplementos. Y los suplementos, ahí hay variedad de marcas, hay presentaciones que pueden ser incluso en forma forma de bebidas, ¿sí? Para que la persona fácilmente las puede incluir, ¿no? Pero nuevamente, las recomendaciones también tienen que ver con la valoración de la condición de la persona y ver si es pertinente en ese momento ya hablar de un suplemento. Exacto, siempre tiene que ir todo acompañado con esa valoración. No podemos ahora sí que emitir juicios sin conocer antes a nuestro paciente. Sí, o sea, aquí es evitar decir o que se vayan con la idea de que no, todo mundo tenga sus suplementos ahí en casa y los pueden, no, depende mucho y depende de la capacidad de digestiva, o sea, si tienen una buena alimentación, si tienen un buen estado de salud general, normalmente no son necesarios. Los suplementos son necesarios precisamente cuando ya hay algunos problemas de absorción o cuando hay necesidades incrementadas que con la alimentación como tal, sí, no se están logrando cubrir. Sí, exacto. Pues, maestro, le agradezco muchísimo. Vamos a cambiar su presentación por el Claro, reconocimiento que le vamos a hacer, ya que estamos a la distancia y ya que no nos podemos ver, que esperemos en algún momento tengamos el gusto de vernos en persona y con poder todo gusto. entregar su reconocimiento, pues lo hacemos de manera virtual, ¿no? Entonces, pues le Sí, agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros, el haber traído a la mesa este tema tan importante que a veces pareciera que la alimentación y en este caso la nutrición, pues a veces la dejamos ya un poco de lado, ¿no? También por una cuestión a veces cultural propia de nuestro país, pero pues cobra muchísima importancia cuando hablamos de un tema ya de demencias, ¿no? Que incluso son algunos de los factores también de riesgo que presenta dentro de las demencias el hecho de padecer también algunas otras comorbilidades que a veces se desencadenan debido a la mala alimentación que llevamos. así Entonces, es. pues, le agradezco muchísimo, maestro. Aquí tenemos su reconocimiento al maestro Luis Ricardo González por haber participado el día de hoy en nuestra conferencia. Y pues bueno, lo seguimos invitando a todos los asistentes para que continúen pendientes de nuestras redes sociales, las cuales se les han hecho llegar a través del chat y pues estén al pendiente acerca de otras actividades que tenemos a lo largo también del mes.
Maestro, agradezco mucho su participación y a todos los asistentes les agradezco muchísimo también su participación. Que Muchas tengan gracias. buena noche. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.